Muy buenas tardes, muchachos. Sean todos bienvenidos a esta su clase de introducción a los idiomas modernos. Bueno, muchachos, yo no sé si alguna vez ustedes se han preguntado cuál es el origen del lenguaje, pero la clase de hoy va sobre esto. El título de la clase de hoy es Orígenes del lenguaje y de los idiomas. Existen infinidad de teorías al respecto. Sin embargo, yo acá en esta lámina les coloqué las 5 que me parecieron más importantes. ¿Ok? Les voy a destacar que algunas teorías del origen del lenguaje son solo especulaciones. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que unas teorías no están totalmente confirmadas y otras tampoco están totalmente descartadas, sino que son como una especie de hipótesis, ¿ok? Espero que se entienda. En primer lugar, tenemos la teoría de la monogénesis, que sostiene que todas las lenguas provienen de una protolengua original. ¿Qué quiero decir con eso de protolengua? Bueno, que me refiero a como una lengua madre, un ancestro o la tatarabuelita de todas las lenguas, ¿ok? Por decirlo de alguna manera. En segundo lugar, tenemos la poligénesis. Esta teoría afirma que las lenguas surgieron de forma independiente en diferentes lugares y momentos, ¿ok? En tercer lugar, tenemos la teoría teológica. La teoría teológica afirma que Dios fue el que le dio a la humanidad la capacidad o la facultad del lenguaje y se basa en el relato de Génesis, capítulo 2, versículo 19, que dice: Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre, y puso a Adán nombre a toda bestia y toda ave de los cielos, y a todo ganado del campo, etc. Ok, entonces basado en ese relato de la tradición judeocristiana, entonces Dios creó un lenguaje, ¿no? Después hay otras tradiciones como la hindú, que habla de una diosa llamada Sarasvati, que bueno, que la relacionan en esa cultura con la parte del lenguaje, ¿ok? Sin embargo, esto explicaría solamente el origen del lenguaje. Pero para explicar el origen de los idiomas en la tradición judeocristiana, se basan en el relato bíblico de la Torre de Babel. De acuerdo a lo narrado en la Biblia, la Torre de Babel fue una gigantesca edificación construida por los descendientes de Noé, que eran los únicos sobrevivientes del diluvio universal. En las llanuras de Senar o Babel, con el propósito de llegar hasta las alturas celestiales. O sea, ellos pretendían como que ser parecidos a Dios o más que Dios o iguales a Dios, pues. Entonces Dios se molestó, se ofendió por su soberbia, intervino y decidió que cada uno de los sobrevivientes hablara un idioma distinto, haciendo imposible que se pusieran de acuerdo para continuar la construcción de la torre. Entonces, por eso la Torre de Babel explica la diversidad lingüística como un castigo divino. En cuarto lugar, tenemos las teorías de origen oral gestual. Estas teorías proponen que el lenguaje se originó a partir de sonidos y gestos asociados a las emociones, a las acciones o a los objetos que rodeaban al hombre primitivo. En quinto lugar, tenemos las teorías sociales,
que enfatizan el papel de la comunicación y la interacción humana en el desarrollo del lenguaje. ¿Por qué? Porque, bueno, una familia de la prehistoria de alguna manera necesitaba comunicarse para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, así fuese por medio de gestos, de gruñidos y mímica, pues. No existe la certeza de que para ese entonces el hombre lograra hablar un lenguaje como en la actualidad, un lenguaje que llamamos lenguaje articulado, ¿ok? Es diferente. En ese momento solamente eran sonidos onomatopéyicos. ¿Qué quiero decir con eso? Una onomatopeya es imitar un sonido del exterior. Por ejemplo, pío pío para imitar el sonido de los pollitos, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, va por allí, va por imitar sonidos de la naturaleza y así. Entonces, ellos necesitaban comunicarse para sobrevivir como familia, pues, como clan, como tribu, si se le puede llamar. ¿Ok? Por otro lado, tenemos las teorías de adquisición y desarrollo del lenguaje. Bien, estas teorías son un poco más modernas y en cierta manera son más reconocidas. ¿Por qué? Porque, bueno, tienen vigencia todavía. En primer lugar, tenemos el innatismo. Los autores del innatismo son Noam Chomsky y Jean Piaget, entre otros, pero esos son como los más importantes, ¿ok? ¿Qué quiere decir el innatismo? Bueno, el innatismo se relaciona con la capacidad innata para comprender y adquirir el lenguaje. ¿Qué quiere decir eso que es una capacidad innata? Que ya la tiene el bebé antes de nacer, ¿ok? Eso es lo que quiere decir. En segundo lugar tenemos el interaccionismo de Vygotsky. Para el interaccionismo es fundamental estar rodeado de otras personas para que el lenguaje se desarrolle, porque el lenguaje es una actividad cultural gobernada por reglas y esas reglas son sociales, ¿ok? Es decir, para poder comunicarnos con otras personas necesitamos ese roce, esa interacción, ¿ok? En tercer lugar tenemos el conductismo, cuyo autor sería Skinner, ¿ok? Para el conductismo es vital que en la adquisición de ese lenguaje exista un proceso de estímulo y respuesta y que ese proceso tenga refuerzos positivos y tenga refuerzos negativos, ¿ok? Por ejemplo, cuando un niño va a aprender puede ser a leer, o cuando está aprendiendo a hablar también, ¿por qué no? Cuando está pronunciando una palabra y no está bien dicha, se le corrige, se le hace ese refuerzo de corrección. Y cuando lo dijo bien pronunciada la palabra, se le felicita. ¿Ok? Ese es el estímulo y la respuesta, con un refuerzo negativo o con un refuerzo positivo. En cuarto lugar tenemos el cognitivismo, que también es del autor Jean Piaget. El cognitivismo se enfoca en los procesos mentales que provocan la aparición o desarrollo del lenguaje. ¿Okay? ¿Cuáles son las fortalezas de cada una de estas teorías? Bueno, en primer lugar, la fortaleza del innatismo es que el aprendizaje de un idioma es similar en todo el mundo. Es decir, hay que aprender su parte auditiva, la pronunciación, la escritura, la gramática, etc. No estoy diciendo que los idiomas sean iguales, sino que la manera de aprenderlos es similar. Ok, por otro lado, tenemos
a las fortalezas del interaccionismo. En este se valora el entorno y el contexto social. Esa es la fortaleza del interaccionismo. Ahora tenemos el conductismo. La fortaleza del conductismo es que es una práctica simple que se desarrolla en el hogar, mientras que en el cognitivismo su fortaleza es que tiene una visión más profunda y detallada de la adquisición y desarrollo del lenguaje. ¿Ok? Aquí les voy a compartir una serie de recomendaciones sobre las teorías de adquisición y desarrollo del lenguaje. Bien, estas perspectivas, a pesar de ser tan diferentes, no son del todo contrarias, y de cada una de ellas podemos retomar útiles recomendaciones. En primer lugar, del innatismo, podemos retomar las tendencias innatas del lenguaje, como las herramientas. Por ejemplo, las canciones, las rimas, libros de imágenes, etc. Son útiles para crear asociaciones y favorecer el uso del lenguaje. Del interaccionismo, podemos tener en cuenta ver el tiempo que pasamos con otras personas como un acompañamiento continuo en el proceso del desarrollo del lenguaje. Del conductismo debemos prestar atención a premios y castigos que nos damos a nosotros mismos o, en caso de ser padres, a los hijos. Por ejemplo, reír cuando un niño dice una mala palabra no es correcto. ¿Por qué? Porque de manera inconsciente le reforzamos esa palabra soez o grosera, pues. Del cognitivismo debemos vigilar el proceso del desarrollo y adquisición del lenguaje, como la atención, la memoria y la motivación. Steven Pinker es un lingüista, psicólogo y escritor canadiense. Él afirma que los seres humanos tienen la capacidad innata para adquirir el lenguaje. Según él, el lenguaje es un instinto o una adaptación biológica modelada por la selección natural. ¿Y qué es eso de la selección natural? Bueno, la selección natural es el proceso de adaptación al entorno mediante el cual los seres vivos con ciertas características se reproducen y pasan a la siguiente generación sus características del genoma, pues, de su genotipo. ¿Ok? Ya hemos hablado tanto del lenguaje que hay que aprender a diferenciarlo de otras definiciones. Nuestro comparativo, que hace énfasis en las diferencias y semejanzas que existen entre tres definiciones fundamentales para ustedes en su carrera que está iniciando de idiomas modernos. ¿Ok? En primer lugar, hay que diferenciar el lenguaje de la lengua y del habla. ¿Ok? Tenemos que el lenguaje es una capacidad humana. Nuestro cuerpo está diseñado para poder comunicarnos a través del lenguaje. Mientras que, por otro lado, la lengua es un sistema lingüístico con unas características propias fuertemente diferenciadas. Está normalizado con un código de signos determinado. ¿Ok? A ver, no es lo mismo decir perro en español, que yo hago referencia a un animal de 4 patas, etcétera, etcétera, que yo diga dog en inglés. Entonces, si yo digo dog, me estoy refiriendo al mismo animal, pero no lo estoy pronunciando de la misma manera. Entonces, cada lengua tiene una manera particular
de emitir los sonidos, de escribirse. Eso es que dice que está normalizado con un código de signos, fíjense, determinado. ¿Ves? Entonces ahí hay la primera diferencia entre la lengua y el lenguaje. ¿Ok? Luego tenemos el habla. El habla no es un sistema lingüístico y tampoco está normalizado. ¿Por qué? Porque el habla es, a ver, un ejemplo del habla. Una persona, así hablen el mismo idioma, ninguna persona tiene la misma forma de hablar que la otra. Cada persona se expresa de manera particular. Cada persona tiene un estilo de comunicarse, ¿ok? Distinto al del otro. Por eso es que, a ver, cuando ustedes hablan de manera oral, no escrita, sino oral, ustedes no tienen como una norma, a ver, una norma más allá de las normas del buen hablante y del buen oyente. No hay una norma que los limite demasiado. Es más espontáneo, me refiero. Eso es lo que les quiero decir. Entonces, por eso es que no está normalizado como muy estrictamente. A eso me refiero. Ahí tienen otra diferencia entre el habla, la lengua y el lenguaje. Vamos con la siguiente diferencia. El lenguaje es universal. ¿Por qué? Porque el lenguaje también puede ser lenguaje de señas, lenguaje visual, lenguaje escrito, etc. Mientras que la lengua, que posee tradición literaria. ¿Qué es eso de tradición literaria? Bueno, que hay documentación escrita de lo que en ese idioma se creó, ¿ok? En esa lengua se creó, ¿vale? Mientras que el habla es de carácter inmediato, no siempre queda un registro, o sea, no siempre tiene una tradición literaria. Ahí está una diferencia grandísima con respecto a la lengua, ¿ok? ¿Por qué? Porque de lo que uno dice espontáneamente no siempre está quedando un registro escrito, digámoslo así. Entonces, bueno, es por eso. Otra diferencia. El lenguaje no tiene por qué basarse en un sistema de carácter lingüístico. En el ser humano está localizado en un área específica del cerebro. La lengua posee una distribución geográfica considerable y no está delimitada por razones geográficas. Es sinónimo de idioma. Esto suena confuso, pero ya se los voy a aclarar. La lengua posee una distribución geográfica considerable, ¿ok? Por ejemplo, en Estados Unidos, cierta cantidad X, no voy a decir qué cantidad porque estaría especulando, de personas hablan inglés, ¿verdad? Ok. Pero ese idioma no está delimitado por razones geográficas. ¿Por qué? Porque yo puedo vivir en Japón y hablar inglés también. Yo puedo vivir en España y hablar inglés también. Entonces, no está delimitado totalmente por razones geográficas. Sin embargo, tiene una distribución geográfica considerable. O sea, hay una cantidad importante de hablantes de algún idioma. ¿Ok? Mientras que el habla no posee
una distribución geográfica definida. Aquí tenemos otra diferencia, ¿ok? Porque el habla es tan individual que no la podemos como que medir o delimitar, ¿ok? Otra diferencia, el lenguaje es un concepto abstracto, mientras que la lengua tiene un número importante de hablantes. Y el habla se materializa en un acto concreto por parte de cada individuo. Es decir, María no habla igual que Carla. ¿Por qué? Porque Carla tiene una entonación, un tono de voz diferente al de María. Y también tienen un estilo distinto para pronunciar las palabras. Tienen un bagaje cultural distinto. Una le gusta leer más novelas, a la otra le gusta leer más poesía. Entonces, según el bagaje cultural de cada persona, de cada individuo, su estilo de hablar, su entonación, será su manera de hablar. Entonces, por eso el habla es algo tan individual, tan particular. Y es un acto, como les dije, concreto, parte de cada individuo. ¿Okay? Y la única diferencia y semejanza que encontré en líneas generales es que tanto el lenguaje como la lengua como el habla expresan ideas, sentimientos y deseos. Además de pensamientos, obviamente. Es importante conocer ciertos conceptos básicos que nos van a ser de utilidad a la hora de hablar de lenguas o idiomas, ¿ok? Uno de ellos son las variaciones de la lengua. La variación lingüística es una característica del lenguaje y es el término que se usa para referirnos al conjunto de las diferentes formas o alternativas que existen y usamos para expresar un mismo significado en el dominio de un idioma. Esos son varios tipos de variación lingüística. Unas veces es por la zona geográfica de donde proviene esa persona, el estilo que utiliza para hablar o el registro, según la clase social y muchos otros aspectos. Eso lo vamos a ver con más detalle en las siguientes láminas. En primer lugar tenemos la variación geográfica o diatópica, también conocida como dialecto. ¿Ok? El dialecto es una variación regional o geográfica de la lengua. ¿Ok? Se entiende como una lengua propia de una región, sea un país o un territorio, caracterizado por su regionalismo. Por ejemplo, tenemos el idioma español, pero está el español mexicano, el español argentino, el español peruano, entre otros. Un ejemplo de esta variación, bueno, tenemos que en Perú, para referirse a un infante, le dicen niño. En España le llaman chaval. En México le dicen chamaco y en Argentina le dicen pibe. En todos los casos buscamos referirnos a un infante, pero vemos cómo varía la manera en cómo lo nombran, ¿ok? Otro ejemplo puede ser que en Chile, para referirse al fruto del aguacate, que llamamos aquí en Venezuela, le dicen palta, mientras que es el mismo fruto, pero cambia el nombre como lo denominan, pues, según la región donde se le nombre. ¿Ok? Como pueden notar, el idioma es el mismo, es el español, solamente que varía dependiendo de la zona geográfica. ¿Ok? Además tenemos
la variación diastrática o social, también llamada sociolecto. Un sociolecto es una variedad lingüística que es utilizada por personas que pertenecen al mismo grupo social. Se caracteriza por utilizar el lenguaje culto, dependiendo del grupo social donde esté, el lenguaje coloquial o también el lenguaje vulgar. Un ejemplo de cierto nivel, ¿no? de cultura. Por ejemplo, en el ejemplo 1, Estefanía es una gamer muy famosa. Obviamente aquí nos referimos a que Estefanía es una jugadora profesional de videojuegos muy famosa. ¿Ok? En este local venden muy linda percha. ¿A qué me refiero? Bueno, a que en este negocio venden muy linda ropa. Ya eso es más coloquial. Ahora, otro ejemplo. No tengo un cobre. Ya esto es como más de otro nivel. ¿Ok? Obviamente se refiere a no tener plata. ¿Ok? En México, que utilizan mucho este verbo, ellos estuvieron platicando sobre el tema. Obviamente se refiere a que ellos estuvieron hablando sobre el tema. Y así hay infinidad de ejemplos. Para que se note más fácil la diferencia de cada ejemplo. Bien, no es lo mismo decir, dame un permiso, por favor. Ya esto revela un nivel culto, ¿ok? De lenguaje. Pero si yo digo, dame un lado, por favor, ya eso es un poco más coloquial, ¿no? Pero si yo digo, quítate, ya eso revela un nivel vulgar, ¿ok? Ahí se ve la diferencia más fácil entre el culto, el coloquial y el vulgar. También tenemos la variación diacrónica o histórica, mejor conocida como cronolecto. Un cronolecto es una variedad lingüística que es utilizada por personas de una misma edad. Por ejemplo, una persona joven puede decir, es genial. Un adulto puede decir, es muy bueno, para hacer referencia a algo que les gusta o les parece interesante. Las palabras genial y muy bueno pertenecen a dos variedades lingüísticas diferentes. Una es un cronolecto juvenil y la otra es un cronolecto adulto. ¿Ok? Otro ejemplo de cronolectos pueden ser los cronolectos infantiles, como las onomatopeyas, como cuando van a hacer referencia a un perro y dicen guau guau. ¿Ok? Eso es un cronolecto infantil. Si nos referimos a un cronolecto juvenil, podemos utilizar la palabra spoilear, que se utiliza por los jóvenes en muchos lugares del mundo para designar la acción de arruinar y anticipar el final de una película a quien no la ha visto todavía. ¿Okay? Un cronolecto de adultos puede ser cuando se utiliza la palabra señor para hacer referencia a un hombre. Cronolecto juvenil, otro ejemplo, puede ser la palabra selfie, que se utiliza para hacer referencia a una foto que es tomada por la misma persona que aparece en la imagen. Otro ejemplo de cronolecto juvenil puede ser la palabra hater o hater, que es el cronolecto juvenil que hace referencia a que una persona molesta o critica mucho. ¿Okay? También tenemos la variación diafásica o contextual, mejor conocida como idiolecto. ¿Qué es un idiolecto? Bueno,
es la manera peculiar con la que se individualiza el habla. Eso es el idiolecto. Es un recurso lingüístico que es apto para modificaciones arbitrarias y no requiere del entendimiento de todos. Por ejemplo, los términos del lenguaje juvenil como la chamba para referirse al trabajo. ¿Ok? Además, la mezcla de culturas ha intervenido en el idiolecto a través de la unión de las palabras extranjeras, referencias o frases de películas y los modismos de los artistas. Por ejemplo, la naranja mecánica para referirse al equipo de fútbol holandés o el batimóvil haciendo alusión a la película de Batman. ¿Ok? Es importante saber diferenciar entre el sociolecto y el idiolecto. Son dos conceptos importantes en la lingüística que se refieren a la variación del lenguaje. El sociolecto se refiere a la variación del lenguaje por factores socioculturales como el estrato social y el nivel cultural. Por otro lado, el idiolecto se refiere a la variación del lenguaje individual, es decir, la forma única en que cada persona habla. Por ejemplo, el sociolecto puede ser el lenguaje utilizado por un grupo social específico, como los trabajadores de la construcción. El idiolecto, por otro lado, se refiere a la forma en que una persona habla, que puede estar influenciada por factores como la educación, la región y la familia. Con estos dos puntos podemos aprender a diferenciarlo. Otra definición importante que debemos de conocer es la de familia de lenguas. Una familia de lenguas o una familia lingüística es un grupo de idiomas con un origen histórico común y emparentados filogenéticamente. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que parecen derivar de una misma lengua más antigua o lengua madre común, llamada protolengua. ¿Qué es una protolengua? Bueno, es como la tatarabuelita de otras lenguas, o sea, de otros idiomas, ¿ok? Que dio origen a otros. Y por eso muchas lenguas tienen rasgos en común. Por ejemplo, las lenguas romances. ¿Qué son las lenguas romances? Bueno, a las lenguas romances también las llaman lenguas románicas, lenguas latinas, lenguas neolatinas. Son una rama de las lenguas indoeuropeas estrechamente relacionadas entre sí y que históricamente aparecieron como evolución o equivalentes del latín vulgar. ¿Ok? El latín vulgar era el habla cotidiana de la gente, del pueblo, ¿ok? Opuesto al latín clásico, que era una forma más culta y se aprendía como segunda lengua. Las 6 lenguas romances más habladas son el español con 489 millones, el portugués con 283 millones, el francés 77 millones, el italiano 67 millones, el rumano 24 millones y el catalán 10 millones. Pero entonces, ¿qué son los idiomas modernos? Se conoce como lenguas modernas a los idiomas que hablamos las personas en la actualidad. Su nombre se debe a la historicidad de cada uno y es una forma de decir que nuestra habla actual procede de otra antigua. Por ejemplo, el español es una lengua moderna que proviene del español o castellano medieval y esta a su vez del latín. ¿Ok? Otra definición importante es la lengua materna también es denominada lengua nativa o lengua natal. Es el idioma que aprende una persona generalmente en sus primeros años de vida y que habitualmente se convierte en su instrumento natural de pensamiento y de comunicación.
Se lo llama lengua materna porque es más frecuentemente la madre quien se ocupa de la crianza de los hijos y es quien les enseña a hablar. Generalmente lo hace en su propia lengua. Segunda lengua. Se denomina segunda lengua al idioma no nativo de una persona o territorio, es decir, una lengua aprendida después del periodo crítico de adquisición, después de los primeros años de aprendizaje, ¿ok? Por una persona tras ser un hablante competente, de su lengua materna. Es necesario hacer una distinción entre los términos segunda lengua y lengua extranjera, ¿ok? Se denomina lengua extranjera a un idioma que no pertenece al país del individuo que desea aprenderlo. Por ejemplo, para un hablante francófono de Canadá, el inglés es considerado una segunda lengua, ya que Canadá cuenta con 2 lenguas oficiales, el inglés y el francés. Sin embargo, el español se considera una lengua extranjera, ya que no forma parte de las lenguas oficiales del país. Mientras que el bilingüismo es la capacidad de una persona para utilizar indistintamente 2 lenguas en cualquier situación comunicativa y con la misma eficacia.